Y te invito a que ahí en tu lugar puedas orar y también ores por un servidor y por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por esta tarde tan maravillosa en la que nos das. Nos hemos reunido aquí convocados por tu presencia, por el amor que nos das y el amor que te tenemos, y también el amor que nos das entre nosotros. Señor, gracias porque tú acomodaste todas las cosas y hablaste al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes para estar aquí en familia, poder disfrutar de las relaciones interpersonales, pero sobre todo disfrutar de tu presencia. Señor, una vez más abrimos nuestro corazón porque hemos venido a aprender, Señor, de tu palabra, hemos venido a alabarte y a ser edificados y también a edificar a otros. Padre, abrimos nuestro corazón para que una vez más tú nos toques conforme a la necesidad de cada quien. Toda la honra y la gloria es para ti, Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios porque el siguiente año voy a cumplir 10 años de que inicié el pastorado y quería contarles un poco de cómo comenzó. Desde que tengo memoria, soñé con ser pastor, desde que tengo memoria. De hecho, la carrera que tomé era encaminada a eso, decir, Señor, yo quiero servirte para toda la vida. Había tres opciones: estudiar docencia, estudiar derecho y estudiar psicología, y me fui por la carrera de psicología y también por estudiar derecho, porque encorvado duele mucho la espalda, entonces dije, no, pues tengo que cuidarme, ¿no? Y pues esa carrera que escogí fue precisamente con mi sueño de ser pastor. Y ustedes ya les he contado la historia. Crecí en un pueblo pequeño, pero la iglesia madre se encontraba a media hora de distancia, de manera foránea. Así que todo el tiempo tuvimos la experiencia de estar viajando primero 2 veces por semana a los cultos, porque antes así se usaba. Había cultos los martes y los jueves. ¿Alguien se acuerda de eso? Y luego la escuela bíblica dominical era tempranito, siempre como a las 10 de la mañana, y regresábamos al culto a las 4 de la tarde. O sea, el domingo era todo el día estar en la iglesia. Aquí hay algunos que son hijos de pastor y se van a acordar de eso. Así se usaban los cultos entonces, casi en todo el ambiente cristiano era de esa manera. Entonces yo me acostumbré a que los domingos todo el día era para servir al Señor. Pues eso cambió. Y también el grupo donde nosotros estamos, ahí en Usmajá, comenzó a crecer. Y llegó un momento que hubo la necesidad de ya no estar yendo entre semana a Ciudad Guzmán a ir a los cultos. Y entonces pues hacíamos cultos entre semana ahí en casa. El grupo comenzó a crecer entre los vecinos y los domingos estar yendo a la iglesia. Pero llegó un momento que el grupo creció, que era casi imposible llevarlos a todos a Ciudad Guzmán, y también económicamente era difícil. Estamos pasando por una racha económica difícil en todos los hermanos que estamos en ese grupo. Entonces hablaron con el pastor y le dijeron: pastor, permítanos hacer cultos solamente aquí en Usmajá. Y claro que eso significaba seguir perteneciendo a la iglesia de Ciudad Guzmán. Y el pastor dijo: sí, está bien, pero les voy a poner un requisito. El requisito es que me sigan prestando misa a él. En ese tiempo dirigía la alabanza en la iglesia y también el grupo musical por varios años allá en Ciudad Guzmán. Y entonces me acostumbré a estar varios cultos el domingo. Todo fue creciendo. Había hermanos que se quejaban mucho del sonido, ¿verdad? Y sobre todo aquellos que eran más de antaño, y luego se quejaban de algunas alabanzas de las nuevas. No, yo quiero las alabanzas del himnario. Y el pastor tomó la decisión de decir: a ver, todos los hermanos que añoran las alabanzas del himnario, porque antes sí era, hermano, antes de usar no cañones, ni proyección, ni acetatos, antes de eso eran himnarios, y todos traíamos la Biblia y el himnario, y luego se decía: vamos a cantar el himno 109 de Suprema Alabanza. Y todos sabíamos nuestro himnario, y si veía una persona por primera vez, la andábamos buscando y nos acercábamos para que pudiera ver las alabanzas. Ahorita pues la tecnología ha avanzado y podemos ver las alabanzas en la proyección y tiene animación y todo eso, pero en aquel entonces cada persona tenía que tener su himnario y su Biblia, y lo necesitabas para poder cantar, porque usaron muchos himnos, algo muy bello también. Pues el pastor decidió hacer un culto a las 8 de la mañana. Entonces
yo tenía que viajar todos los sábados para ir a ensayar con los músicos, me quedaba en casa de hermanos, estaba en un culto a las 8 de la mañana y de ahí nos íbamos a Usmajac para tener la escuela bíblica dominical. A veces me tocaba a mí dar clases en la escuela bíblica dominical y luego el culto, me tocaba dirigir la alabanza y después de ahí nos íbamos a Ciudad Guzmán, comíamos rápido con el pastor y nos íbamos a Ciudad Guzmán, llegábamos a la escuela bíblica dominical y también a veces me tocaba dar clases allá y después de eso teníamos el culto, entonces para entonces ya eran 3 cultos, entonces terminábamos ya como a las 7, 8 de la noche las actividades y yo andaba llegando a mi casa ya como eso de las 10 de la mañana de salir un sábado antes. Fue en el año, creo que fue el 2008, hasta lo anoté para no equivocarme, que sucedió un cambio. El pastor, yo ya era diácono en la iglesia, me dijo: Misael, ya tenemos más grupos musicales y pues ya no te vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces de tener 3 cultos los domingos, y él me dijo: yo necesito que te enfoques en la iglesia donde están ustedes desarrollando. Y pues de tener 3 cultos y 2 escuelas bíblicas dominicales, me tocó el domingo solamente tener una escuela bíblica dominical y solamente un culto, y después de tener un grupo musical, pues me tocaba ministrar arriba de una bocina con un teclado, todavía me acuerdo que casi un poco viejo, y pues yo tenía que poner la batería y trompetas y toda la cosa ahí, y era todo lo que teníamos, y hacer cultos en la sala de la casa. Fue para mí un cambio drástico, pero yo decía: ¿qué voy a hacer el domingo en la tarde? ¿Verdad? O sea, no tenía muchas amistades, de que ¿por qué voy a hacer el domingo? No sabía qué hacer, me iba a aburrir, no existía el Netflix, creo que la tele ni servía tampoco, entonces, luego, si no rentabas VHS el fin de semana, pues no había películas para ver, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa etapa? Entonces, pues es que voy a hacer el sábado en la tarde, pero miren, en el año 2008, entonces comienza un grupo pequeño allá en Sayula a reunirse y no tenían músicos, era un grupo como de unos 6 hermanos, y a mí me invitan para ir primero a enseñarles música. Y recuerdo la primera vez que fui para enseñarles música, tomé mi bicicleta, me fui a Sayula y me habían dicho más o menos las señas de cómo llegar. Yo no conocía muy bien las calles de Sayula porque si bien no me perdía para nada, pero pues no conocía los nombres, ¿verdad? No vivía ahí, pero me acuerdo que yo iba en mi bicicleta y yo le decía al Señor: Señor, tú me vas a poner mi corazón para dónde tengo que darle. Y miren, yo sentía que tenía que dar a la izquierda y le daba a la izquierda. Y luego sentía que tenía que dar a la derecha y le daba a la derecha. Y en aquel tiempo no estábamos tan ansiosos por los tiempos, así que pues no había problema, ¿verdad? Salíamos y no ahorita con la ansiedad de que ya. Bueno, entonces yo así me dejé llevar y total que un momento que no encontraba la calle que me habían dicho y dije: pues voy a preguntar. Ni modo, yo he dicho que no me iba a preguntar, pero voy a preguntar. Y entonces que pregunto y le dije: oiga, ¿conoce la calle Funete tal? Y me dice una persona: sí, es esa. Ya había llegado. Si a esa esquina le hubieran puesto letrerito, ¿verdad? Yo hubiera podido dar sin preguntar. Fue una experiencia que para mí fue espiritual bien importante. No digo que siempre hay que hacer eso, lo he vuelto a intentar y ya no funciona, pero esa vez sí funcionó muy bien. Dios me guió para poder llegar. Pues resulta que no podían aprender música, entonces comencé a tocar en ese grupo pequeño. La primera vez que llegué era como una vecindad, literalmente como la del Chavo, o sea, muchas familias viviendo en una sola vecindad y un pasillo, y cuando entré llegué a la mitad del culto porque los horarios no lo permitían de otra manera, y yo llegué cargando con mi teclado y había un grupo como 8 hermanos y la mayoría hablando en lenguas. Y a mí eso me impresionó porque uno está acostumbrado, ¿verdad? Como que a calentar el ambiente, ¿verdad? Para poder entrar en gozo, y los hermanos así. Y cuando entraron dijeron: gloria a Dios, son músicos, se comenzaron a gozar. No, que comenzamos a tocar sin sonido, con el puro, en el tecladito ese. Y no, hermanos, se prendía ahí el culto. Y yo ese grupo lo comencé a amar. Entonces, durante ese año estuvimos trabajando ahí. Después el pastor que de ese lugar solamente podía ir una vez al mes porque era pastor de Tapalpa. No quiero hacerla muy larga, pero como para que puedan ver lo que quiero exponer. Él solamente podía ir una vez cada 15 días, no al mes, una vez cada 15 días. Entonces llegó el momento que me dijo: Misael, te voy a hacer una propuesta. ¿Qué te parece si yo predico un domingo y tú predicas otro domingo? Y yo: pues amén, gloria a Dios, ¿verdad? Yo siempre dije:
voy a decir amén. Si mi pastor venía y me decía, Misael, necesito que prediques en este momento, predico. No se me olvida una ocasión que estaba tocando la alabanza y todos sabemos que después de la ofrenda viene la predicación, ¿verdad que sí? La ofrenda, oramos por la ofrenda y después la predicación. Y me acuerdo que yo estaba tocando y estábamos orando y en eso llega mi pastor y me dice, Misael, necesito que prediques. Y yo le dije, sí, pastor. Yo dije, no, hombre, si digo que nunca me va a volver a invitar. Entonces, le dije, amén, hermano, yo predico ese día. Entonces, siempre yo trataba de llegar a los cultos preparados porque se necesitaba que predicara de repente. Así cuando el pastor me dijo, yo predico un domingo y otro domingo, pues yo dije, gloria a Dios. Yo emocionadísimo, amén. Y comenzamos a crear relaciones tan fuertes con ese grupo que yo amé a ese grupo. Pero sucedió que en el 2009, el pastor que estaba entonces, lo cambiaron porque él tenía que irse a otro país a seguir ministrando como pastor. Entonces llega otro pastor a ese lugar y justo en ese contexto, a mí me ordenaron al ministerio en una convención aquí en Guadalajara. Estoy hablando en febrero del 2009 o febrero del 2009. Y ser ordenado al ministerio, hermano, es una ilusión que aquellos que queremos ministrar como pastores lo tenemos. Ese momento donde pasa uno, lo ungen, que es un momento tan precioso, es un sueño que uno tiene. Y para mí ese día era tan importante que yo dije, nunca se me va a olvidar esta fecha de mi ordenación. Porque era un sueño que yo tenía, ser ordenado al ministerio. Yo soñaba con ser pastor cuando no sabía, pero el primer paso yo sabía que tenía que ser ordenado al ministerio. Para eso podían pasar muchos años. Pero esa fecha yo dije, nunca se me va a olvidar. Pero sucedió que justo llegando de la convención, acabé de pasar el cambio pastoral, yo creo que una semana antes, y entonces el pastor que llega mueve el horario del culto a la misma hora que nosotros teníamos el culto acá en Usmajac. Y eso para mí fue tan duro. Yo recuerdo que lloré, lo sufrí, decir, Señor, yo estaba tan emocionado con esto que estaba pasando acá y ahora ya no me va a ser posible. Y otra vez, pues ya no iba a tener 2 cultos el domingo, sino solamente un culto y eso fue bien duro para mí. Y fue tan duro para mí que yo le dije al Señor, en una mala interpretación, Dios sabe que no cargo la ofensa, a mí se me hace muy fácil perdonar, pero eso fue tan duro que aunque nunca me amargué, siempre venían pensamientos, decía yo, ¿será porque me ordenaron al ministerio? Y yo le dije al Señor en una oración, Señor, si para esto me iban a ordenar al ministerio, prefiero no ser ministro. Prefiero seguir ministrando en el lugar donde estaba haciendo, sin ser pastor, sin ser nada, pero con ese grupo de hermanos y que estábamos logrando algo muy especial. Si para eso me iban a ordenar al ministerio, Señor, yo no quiero ser ministro. Hasta la fecha no me acuerdo del día que me ordenaron. O sea, sí me acuerdo del evento, ¿no? Y sigue siendo especial. Pero usted me pregunta qué día fue, yo no le sé decir qué día me ordenaron porque fue algo bien duro para mí. Pasó un año más o menos y estaba a finales del año 2008 cuando por cuestiones de mi trabajo yo vine a Guadalajara, habíamos tenido unas reuniones ahí con unos ingenieros, arquitectos, acá en Centro Sur creo que se llama, que está enfrente de OmniLife. Bueno, ya se llama Concentro, se llama Acro, ¿verdad? Ya ese estadio. Y yo iba caminando y tenía que ir rumbo para Periférico, iba caminando debajo de la Torre Curiel. Si usted pasa ahí, va a haber una torre de cristal que se llama Curiel. Y cuando iba pasando, yo le dije al Señor, Señor, tú sabes cómo amo Sayula. Había pasado casi un año y me seguía doliendo el desprenderme de esa célula, ¿verdad? De ese grupo de hermanos, de esa misión. Qué importantes son las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Y yo solamente le dije al Señor, Señor, tú sabes cómo amo a Sayula. Ese mismo día por la tarde me enteré que sería pastor. Dios escuchó mi oración y ahora me doy cuenta que ese proceso que fue duro para mí, no estoy diciendo que fue muy, muy duro para mí, no, realmente no, pero que fue doloroso, fue necesario para yo comenzar a ser pastor mucho antes de lo que yo esperaba ser pastor. Un año y medio después,
me cambió a ser pastor aquí en la séptima de Zapopan, y Dios me habló sobre ese cambio y nos venimos con mucho gusto. Pero ahora entiendo que ese proceso fue necesario para poder vivir mi sueño de comenzar el pastorado. A veces son necesarios momentos difíciles y algunos fracasos para poder experimentar algunas glorias, algunas victorias. La Biblia tiene muchos ejemplos de situaciones bien duras y de cosas que no salieron bien. Hay una que, pues, si usted comienza a verla, está bastante chistosa, que es cuando Josué envía a 2 espías. Miren, se los voy a leer. Josué 2, 1 al 3, lo puedes ver en la pantalla, también dice. Luego Josué envió en secreto. ¿Cómo los envió? En secreto a 2 espías. Di conmigo, espía. Ahora di, secreto, espías. Ok. Desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacías, y le dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero bueno, tengo que decir un poquito con el contexto. La palabra detrás de ramero, prostituta, es como una persona que hospeda, y quiero aclarar que en el hebreo no hay ninguna referencia a una relación sexual. O sea, ellos se hospedaron en ese lugar. Pero alguien le avisó al rey de Jericó. Alguien le avisó al rey de Jericó. Unos israelitas vinieron aquí a esta noche para espiar la tierra. Ahora, imagínate la escena. Lo primero que Josué les dijo es decir, hey, ustedes 2 son los mejores que tengo. Son los que saben camuflajear, son los que saben ser sigilosos, se quedan así y nadie los ve. Si alguien entendió la referencia. Ustedes son los mejores, dice Josué, para hacer eso. Tienen que ser sigilosos, nadie los tiene que ver. Van a entrar en secreto, van a conocer la ciudad. Métanse entre los trabajos, entre los negocios y vean para que me tengan información de cómo es la ciudad de Jericó. ¿Verdad? Entonces, eso fue la orden que les dio Josué. Y cuando llegan estos 2 espías y en secreto, luego en cuanto llegaron, el rey se enteró que 2 espías y en secreto estaban ahí. Hermano, esa misión fue un fracaso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un fracaso. Lo primero que les dijo yo con Josué, si se hubiera enterado, hermano, hubiera teléfonos o radio, lo que sea, ¿verdad? Les he dicho, pero ¿cómo son ustedes? Y lo primero que les dije, que nadie los vea. Y ustedes llegan hablando en alto volumen o no sé qué hicieron. Se les vio que no eran de ese lugar. Entonces, esa misión fue un fracaso. Fue un completamente fracaso en cuanto a la orden. Entonces llegan a la casa de esta mujer, la Rahab, la ramera, y puedes ver la historia. Te recomiendo que leas la historia ya que terminó la predicación, claro. Y vas a ver cómo Rahab toma la dirección de todo. Es decir, Rahab sabe que tenía que esconderlos y los esconde. Y luego el rey manda a unos oficiales a la casa de Rahab. Miren, lo secreto, que ellos fueron, que el rey ya sabía que habían llegado 2 espías y que estaban en una casa. Ahora llegan esos 2 oficiales enviados por el rey, y el rey le dice, yo ya sé que en tal lugar, en tal dirección, ahí tú vas a encontrar a los espías, ahí están, mis fuentes me lo están revelando. Y van los oficiales, y luego llegan los oficiales, oiga, aquí nos dicen que hay 2 espías que los está guardando. Y la señora le dice, no, llegaron pero ni sabía que eran espías. Mira, ni cuenta me di, no se le notaba el acento, fíjate. Eran buenísimos, ¿verdad? Los otros le hacen, no, ellos no están aquí, pues se fueron. Es más, córrale que los van a alcanzar. Muy bien, gracias. Y ahí se va. Oiga, otro fracaso, ¿verdad? ¿A qué oficial se le ocurre llegar a preguntar sobre 2 espías que están en secreto y se creen lo primero que les dice una prostituta? Ella los escondió ahí. Y luego Rahab, la ramera, hace un trato con ellos. Les dice, yo sé que su Dios es el verdadero Dios. Y todos los del pueblo tienen miedo a este Dios.
yo los voy a esconder. Y lo único que hicieron los espías, lo único que usted ve en la conversación, es más, no sabemos ni sus nombres. No sabemos ni sus nombres. Conocemos el nombre de la mujer, pero no sabemos los nombres de estos dos espías. Tan mal hicieron su trabajo que yo creo que el escritor dijo, no se lo merecen, y no puso el nombre de ellos ahí en la Biblia. Y ellos, los esconde Rahab, y ellos le dicen a Rahab, mira, para cumplir nuestro trato es que tú tienes que poner una señal roja a lo que había pasado allá. ¿Se acuerdan? Cuando salen de Egipto, pon una señal, y cuando venga todo el ejército, cuando vean la señal afuera de tu casa, no van a llegar a esa casa y tu familia va a caer salva. Dice ella, muy bien. Y eso fue lo que pasó. Cuando llegan los espías con Josué, le dicen, ve el mensaje que le dice, no, todos los filisteos tienen miedo a nuestro Señor Dios, Jehová de los ejércitos. Pues ¿cuál? No investigaron nada. Lo único que tenían era la versión que les había dado Rahab, la ramera, la misma que engañó frente de ellos a los oficiales del rey, pues los pudo haber engañado a ellos. Sin embargo, ellos creyeron totalmente redonditos en lo que había dicho esta mujer. Por eso te digo que si hablamos de misión, esa misión fue un fracaso. Pero Dios tenía planes. Amén. Y hubo una victoria. Una grande victoria. Ustedes ya saben lo que pasa con los muros de Jericó y la conquista que el pueblo de Israel tiene. Ahora, en la Biblia hay más ejemplos de fracasos que finalmente trajeron cosas buenas. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que Dios le llama a sacrificar a su hijo. Tenemos a Jacob, que le tenía miedo a su hermano. Llega un momento que él tiene miedo y pone a su familia en dos familias. Tenía dos esposas, y que una esposa la manda por un lado, otra esposa la manda por otro lado, y él se queda ahí con mucho miedo, y ahí tiene un encuentro con el Señor. O sea, ese gran fracaso vino a traer una victoria. También Moisés, estando en la casa del faraón, tuvo que huir, y esos 40 años en el desierto, hermano, 40 años en el desierto. No lo voy a hacer, pero si pregunto, ¿cuántos tienen menos de 40 años? Yo creo que muchos levantarían la mano, ¿verdad? Hasta los que no, ¿verdad? Levantarían la mano. 40 años en el desierto. Después de estar en la casa del faraón, 40 años en el desierto. Fue muy duro para Moisés, pero ese fracaso le llevó a la victoria. Si vemos a Sansón, él pierde la vista, pero ese fracaso que tuvo lo lleva a tener una victoria. Dice que la victoria que Dios le dio a Israel ese día fue más grande que toda la vida de Sansón. David, el que había matado a Goliat, lo vemos huyendo en la cueva de Adulán, rodeado de personas amargadas. Esos amargados, con dientes afilados, groseros, endeudados. Dice la Biblia que estaban endeudados, estaban amargados. Esas personas eran unas fichitas. Y hay un momento que dice David, Señor, es que estoy entre leones, estoy rodeado de leones. Bueno, esas personas en el fracaso de David se convirtieron después en los valientes de David, que llegaron a matar más gigantes que los que David mató. O sea, un fracaso que va a la victoria. Tenemos a Mefiboset, ¿te acuerdas? Él nació para vivir en la casa real, pero él se cae porque había una piedra en el camino. Así que va corriendo su niñera, ¿verdad? Y se cae de la piedra, y por esa piedra que se cae, esa piedra que estaba ahí se cae y queda lisiado y no puede platicar. No puede caminar, perdón. No puede caminar, no correr. Este niño había nacido bien y queda paralítico por una piedra que estaba ahí. Di conmigo, mugre piedra. Así dilo, porque así decimos cuando nos pasan cosas, ¿verdad? Otra vez, mugre piedra. Una piedra le enseñó que su destino era caerse, ¿verdad? En ese momento y quedar lisiado. Una piedra, hermano. Pero si él no hubiera quedado lisiado, lo hubieran asesinado y no hubiera regresado a la casa del rey. Un fracaso que lo llevó a una victoria. Elías estaba deprimido, y en esa depresión, después de que bajó fuego del cielo, tiene miedo de que Jezabel la está persiguiendo. Va a la cueva y ahí tiene un encuentro con Dios, y Dios le da una palabra: levántate porque el largo camino te resta. Pedro niega a Jesús. Y después de negar a Jesús, Pedro se levanta como unos pilares de la iglesia del Nuevo Testamento. Todo eso viene por fracaso. Y por cierto, creo que todavía no di el título de mi reflexión.
que es fracasos que llevan a la victoria. Qué importante es que nosotros cambiemos nuestra idea de lo que es el fracaso. Ver que los sueños se desploman en nuestra vida, hermano, es muy doloroso. Proyectar algo en la vida y no está funcionando, eso duele mucho. Pero hemos aprendido por la Biblia y por la vida misma también, es que el éxito no llega sino por medio de un proceso de fracasos. No hay logros sin fracasos. Otra vez, no hay logros sin fracasos. No hay logros sin fracasos. Se necesita tener ese aprendizaje de las caídas, de cuando las cosas no salen conforme a lo planeado, y de ahí nos levantamos, nos podemos levantar. Miren, alguien pudo haber dicho que Pablo fracasaba como pastor y como apóstol. Ahora, él escribió las cartas y era muy bueno para escribir, ¿verdad que es muy bueno para escribir? Miren, o sea, escribió las cartas. En aquel tiempo no existía borrador, entonces había que hacer un esquema de lo que se había que escribir. Las cartas del apóstol Pablo siguen alimentando nuestra vida todos los días, amén. Espero que digan amén a eso, porque significa que sí lee la Biblia. Las palabras del apóstol Pablo están ahí, pero hay referencias en la Biblia que nos dan a entender que Pablo era muy malo para predicar. Miren, algunos textos. 2 Corintios 11:6 dice: podré ser un orador inexperto. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. Pablo está diciendo: podré no ser muy elocuente, ser inexperto, pero no me falta conocimiento. Es decir, Pablo tal vez será ese tipo de maestros que pueden enseñar, conocer mucho, pero son bien aburridos. ¿Alguien ha tenido maestros de esos? No, hombre, se saben de leyes y un montón de cosas, pero están aburridos, y uno se cansa y de repente uno se pierde y luego uno vuelve a regresar porque son aburridos. Entonces parece que Pablo era aburrido a la hora de hablar. Dice: podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que le hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. O sea, Pablo tal vez no podía exponer muy bien, pero sabía muy bien. Ahora, si a alguien le queda duda si Pablo era aburrido o no, miren lo que dice Hechos de los Apóstoles 29. Como Pablo hablaba y hablaba, otra vez, y hablaba y hablaba. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido. Ningún gritito lo despertó, hermano. Y se cayó desde el tercer piso y se murió. Alguien diga: pobre Eutico, ¿verdad? Estaba aburrida la predicación. Hermano, pues cuando se me duermen a mí, luego llego a la casa a leer este texto, ya me consuelo y digo: ay, Señor, se lo dormían al apóstol Pablo, que no se me duerman a mí. A veces digo: Señor, es que les entra tanta paz, que hasta el insomnio se les quita, ¿verdad? Pablo se les quedaba dormido, este joven se cayó y se murió. Ahora, ese fracaso fue una victoria, porque Pablo oró por él y resucitó. Entonces, si alguien, hermano, aquí se duerme, se cae y se desmaya, y no se confíe mucho, porque hasta ahorita no he orado por ningún muertito que haya resucitado. Entonces, por eso, hermano, yo mejor el grito, ¿verdad? Y un chiste o algo, porque no voy a hacer que no funcione igual. Pero ese fracaso de Pablo le trajo una victoria. Una hermosa victoria. Y nos enseña, hermano, de la importancia de no tenerle miedo al fracaso. No te dejes derrotar por los fracasos, porque por medio de los fracasos es que Dios los usa para llevar a cabo aprendizajes profundos que acumulados nos van a llevar a la victoria. Algunos estudiosos, escritores, dicen que los grandes hombres de negocios han fracasado en promedio 3.8 ocasiones antes de levantar un negocio sólido. Entonces la característica no tiene que ver si vamos a fracasar o no, sino, hermano, que sí vamos a fracasar varias veces, pero la diferencia es cuál es tu actitud ante los fracasos de la vida. De hecho, nos preparan mucho para el éxito, y algo que se nos vendió la mentira de que los hijos deben estar siempre motivados para que le vaya bien. Entonces tenemos padres que a sus hijos le dicen: eres su campeón y tú eres el mejor.
Y a veces no es cierto. A veces no es cierto, no es el mejor. Hay alguien que es mejor que él en esa habilidad que tiene. Y a veces tenemos a jóvenes, niños deprimidos porque su autoestima, los padres se la lanzaron hasta los cielos y llegan y fracasan ante lo que están enfrentando en la vida y no se dan cuenta y le echan la culpa a la mugre piedra. Le echan la culpa a otras circunstancias y no se dan cuenta. Oye, si ya te corrieron de un trabajo y de otro, y de otro, de otro, de otro, pues no son los patrones. Amén. Si ya tienes 5 noviazgos y con ninguno funcionó, pues a mí se me hace que no fueron ellas o ellos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Una vez yo le dije a un joven que le tenía mucha confianza. Le digo, mira, me podrás decir lo que quieras, porque me contó su historia. No digo que todos los casos sea así. Digo, me podrás contar lo que quieras, pero una cosa te digo, le tenía confianza, ¿verdad? Por bueno no te corrieron. Amén. Digo, a veces hay injusticias. Para lo que él me contó, digo, por bueno no te corrieron. Por bueno no te corrieron. Ahora, todos vamos a fracasar en la vida en diferentes circunstancias. Levanta la mano, ¿quién ha tenido fracaso en la vida? ¿Puedes bajarla levantada un poquito? Amén. Yo voy a levantar las dos porque pues necesito levantar las dos. Mira, voltea atrás, a la derecha, a la izquierda. Vamos. Todos hemos fracasado. A veces tenemos que prepararnos más para el fracaso que para las victorias. Porque la actitud ante el fracaso debe ser la correcta, de volvernos a levantar. De volvernos a levantar. Si te caes, te levantas. 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 Porque Dios va a usar cada una de esas caídas para levantarte un día más poderosamente. Y puedas alcanzar el sueño que Dios tiene para tu vida. No te detengas ante las resbaladas, fracasos en la vida. Vuélvete a levantar en el nombre de Jesucristo. Aunque la gente se burle, aunque los demás te digan que no creen en ti y que no la vas a hacer, levántate. Vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar. Hoy quiero decirte, vuelve a comenzar. Anímate, lánzate otra vez. No te detengas, no aplaces las cosas. No te quedes aburrido, no te quedes echando la culpa a la piedra. Vuelve a comenzar, vuelve a pedir trabajo, vuelve a lanzar el proyecto. Sigue prospectando clientes, vuelve a hacer trámites para entrar a la universidad. Vuelve a pedir que sea tu novia. Dile que no te quieres separar de ella. Dile que no te quieres divorciar. Vuelve a comenzar, vuelve a comenzar. Levántate, inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. Hay muchas personas que se han quedado así del éxito porque no fueron capaces de tener la actitud correcta en los fracasos. Y vaya que tenemos algunas historias de algunos personajes que usted conoce. Por ejemplo, en sus comienzos un personaje fue despedido del periódico porque le faltaba imaginación y no tenía buenas ideas. ¿Sabes quién es? Walt Disney. Le faltaba imaginación y no tenía creatividad. Y volvió a comenzar. Había un japonés llamado Akio Morita que creó una olla para hacer arroz con la que quería ser millonario, pero fracasó rotundamente. Volvió a comenzar y él creó la compañía Sony. ¿Alguien ha tenido algo Sony en su casa? ¿Sí? Ajá. Muchas veces rechazado por el equipo de básquet de su escuela. Él nunca se dio por vencido y una vez dijo: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. Perdí 300 juegos, en 26 ocasiones me han confiado el tiro ganador y fallado. ¿Sabes de quién estoy hablando? Del más grande basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jackson. ¿Quién no conoce a Jordan? Amén. ¿Quién no conoce a Jordan? Todos los conocemos. Inclusive los jóvenes ahorita que no les tocó ver un partido en vivo de Michael Jordan, lo conocen. Y parece que nadie le ha quitado ese lugar. Por cierto, Michael Jackson también se levantó varias veces. Lo rechazaron 1,009 veces su receta. Le dijeron que jamás iba a resultar, que los americanos no comerían este tipo de pollo frito. ¿Y sabes de quién estamos hablando? Del coronel Sanders, que creó Kentucky. ¿Quién no ha comido Kentucky en su vida? Está re malo, pero uno sigue yendo, ¿verdad? O sea, a veces que no sabe ni qué comer, dice, pues vamos al Kentucky, ¿no?
No habló hasta que tenía 4 años. O sea, le dijeron que era un retrasado mental. No aprendió a leer hasta los 7 años. Y en cambio ha sido uno de los genios cristianos más grandes de la historia, Albert Einstein. Él comenzó a comenzar nuevamente. En su primera película, los ejecutivos de la industria del cine le dijeron que simplemente no tenía lo que necesitaba para ser una estrella. Pero Henry Ford no los escuchó. ¿Ubicas a este hombre? Fue rechazado de la Universidad de California del Sur de teatro, cine y televisión en 3 ocasiones. 35 años después de comenzar su título, volvió a la escuela en 2002 para completar finalmente sus estudios y obtener una licenciatura. Steven Spielberg volvió a comenzar. Un productor, Jimmy Denny, gerente de un estudio de grabación, el más grande, despidió a un novato cantante después de audicionarlo y le dijo: muchacho, naciste para manejar un camión, jamás podrás cantar. Pero Elvis Presley no le hizo caso y volvió a comenzar. Y también alguien le dijo a un grupo muy famoso que marcó la historia de la música: ustedes, sus guitarras son muy ruidosas, no la van a hacer. Los Beatles. Y finalmente ellos fueron triunfadores porque volvieron a comenzar. Miren, de esta lista que les leí, la mayoría no tenía a Cristo y volvieron a comenzar y pudieron ser victoriosos. ¿Cuánto más usted y yo, hermano, que tenemos a Cristo en nuestros corazones y que Él nos dice: levántate, hijo, levántate, levántate? Cuando mi niño pequeño va corriendo y se cae, yo no lo levanto. A no ser que se ve que se cae bien feo, ¿verdad? Y sí lo levanto. Pero que nadie cae y que más o menos aguantó y que yo veo que más o menos acolchonó, yo le digo: levántate. ¿Por qué? Porque en la vida son comunes las caídas. Es más común el fracaso que las victorias. Entonces tenemos que cambiar el miedo al fracaso. Y cuando alguien fracasa, no derrotarse, no dejarse derrotar y sentir que se le acabó el mundo, sino volverse a levantar. El diagnóstico que te han dado no es el definitivo. La palabra definitiva la tiene el Señor. Si alguien te dijo que no la va a hacer en la escuela, en los estudios, tú no le hagas caso. Tú levántate en el nombre de Jesucristo y dice: voy a estudiar y voy a sacar una carrera. Si alguien te dice que tu producto no es bueno, síguete reinventando, avívate, lánzate. Si ya fracasaste con un negocio y con otro negocio y con otro negocio, no le tengas miedo. Aprende de eso, de tus caídas, y vuélvete a levantar. Porque finalmente aprender cuesta mucho. Las universidades más reconocidas cobran muchísimo y a veces nos enseña más un fracaso que una cátedra de un buen maestro. A veces nos enseña más un fracaso que la lectura de un buen libro. ¿Cuál es la diferencia de la actitud en el fracaso? Cuando fracaso, entonces reflexionar: ¿qué fue lo que pasó? Una persona inteligente se levanta. Una persona sabia aprende sus fracasos y aprende el fracaso de los otros. Una persona inteligente lo es porque aprende sus fracasos, pero una persona sabia lo es porque aprende de sus fracasos y de los fracasos del otro. ¿Sabes que alguien quebró una compañía? Un día invítalo a comer y dile: oye, y pregúntale: ¿qué fue lo que pasó que quebró? Para aprender tú. ¿Has escuchado eso, aprender en cabeza ajena? Eso se necesita humildad. Y no decir: es que si le pasó a él es por malo, a mí no me va a pasar. No, tienes que aprender. Es la actitud frente al fracaso lo que nos va a ayudar a levantarnos. Hermano, no te derrumbes ante el estrés y ante la presión. Dice el Salmo 119, 143: cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. ¿Qué significa esto? Cuando no sé qué hacer, obedezco. Amén. Cuando no sé qué hacer, obedezco. Cuando no sé cómo tratar a mi cónyuge, cuando no sé cómo tratar a mis hijos, cuando no sé qué hacer frente al ministerio, entonces obedezco. La Biblia tiene principios y para eso vimos toda una serie de valores que dijimos que son filtros para tomar buenas decisiones ante la encrucijada de la decisión. Es decir, cuando estoy presionado, en vez de decir no sé lo que voy a hacer, comienza a obedecer a Dios. Haz lo que Dios te dice que hagas. Vive los principios bíblicos y te va a ir bien.
Cuando estoy estresado, cuando se me han cerrado las puertas, en vez de decirme de rumbo, entonces dice, yo voy a comenzar a obedecer más fielmente a los principios que Dios me ha dejado en la Escritura, porque sé que practicando esos principios Dios me va a sacar adelante. ¿Alguien cree eso? Dice Proverbios, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. No te derrumbes ante la presión. No te derrumbes. Levántate. Levántate. En una ocasión Pablo fue a ministrar. Está narrado en el capítulo 14 de los Hechos, 19, 20, y alrededor de estos versículos. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon. ¿Y para qué crees que lo rodearon? Yo creo que para llorar y orar. Ahora, estaba muerto. Generalmente cuando alguien muere, nuestro impulso no es orar para que resuciten, sino que lloramos, ahí agradecemos al Señor, a no ser que Dios ponga en nuestro corazón y te diga directamente, ora para que resucite, pues uno va a obedecer, pero generalmente no es así. Uno, si ya se fue, pues ya se fue, ¿verdad? Se llevó el Señor, pues ya se lo llevó. Lo rodearon los discípulos y cuando estaban rodeando ahí, tal vez llorando, diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te estás llevando al apóstol Pablo? Porque lo necesitamos, lo llevan arrastrado. Entonces Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Entonces yo me estoy imaginando la escena. Están ahí los discípulos llorando, muchos gritando, ¿por qué? Algunos rasgando las vestiduras. ¿Qué vamos a hacer sin el apóstol Pablo? Señor, la iglesia aún no se consolida. Señor, ¿quién es el que va a predicar? Ay, Padre, aunque me quedaba dormido en sus predicaciones, quiero seguirlo escuchando. ¿Qué vamos a hacer? Y en medio de ese alboroto, yo me imagino que Pablo reacciona y comienza a escuchar. Y luego dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y luego escucha que alguien comienza a decir, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Y entonces yo creo que Pablo le dice, levanta la mano y dice, hey, un momento, no me entierren todavía, aún no he muerto, me voy a levantar. Y el día de hoy necesitamos el día de hoy que haya personas que se levanten y digan, hey, todavía no muero. Aunque el doctor haya hecho una cosa, aunque alguien haya enterrado tu proyecto, alguien haya enterrado tu proyecto, haya enterrado tu empresa, haya enterrado tus sueños, el día de hoy que tú te levantes en el nombre de Jesucristo y digas, hey, aún no me entierren todavía, aún me voy a levantar, aún tengo fuerzas, aún el Señor me ha dado la vida. Es necesario que haya personas que se levanten y digan, no moriré, sino viviré. En esta iglesia, hermano, no enterramos a los que han caído. Yo creo como pastor que a veces es más fácil curar a un soldado herido que entrenar a uno nuevo. Los seres humanos no somos como los caballos. Un caballo se le quiebra una pata y tiene que ser sacrificado. Hermano, aunque a ti se te haya quebrado un pie, se te haya quebrado lo que sea, tú puedes levantarte en el nombre de Jesucristo y que así como el apóstol Pablo, un momento, yo aún no muero, aún es mi tiempo, aún tengo mucho que dar, aún puedo comenzar nuevamente, porque los fracasos en tu vida no te definen como una persona fracasada. Los fracasos en tu vida te preparan para alcanzar victorias más grandes en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes qué? Nadie daba un peso por Rahab, era una ramera. Pero cuando tú abres el libro de Mateo y comienzas a ver la ascendencia de Jesús, ¿quién es la ascendencia de Jesús? Vas a encontrar ahí el nombre de Rahab la ramera como uno de los antepasados de Jesús. No había nacido en Israel, no era reconocida entre los filisteos. Sin embargo, esta mujer supo levantarse cuando tenía que levantarse.
y entonces ahora pertenece a los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no sabemos el nombre de los espías, tú sigues leyendo y llegas al libro de los Hebreos y vas a ver la lista de aquellos héroes de la fe. Y cuando estás viendo la lista de los héroes de la fe, ahí hay una mujer entre los hombres que están ahí, y vas a encontrar a Rahab la ramera, porque ella se levantó. Porque ella no se dejó derrumbar. Hermano, va a haber personas que te van a lanzar un montón de piedras y te van a querer enterrar. Van a decir que ya no tienes más para dar. Y aunque haya piedras, hermano, si alguien te lanza piedras y piedras y piedras, tú hazle como aquel burrito que estaba en un pozo profundo. El dueño no lo podía sacar de ese lugar. Entonces le echaba tierra para enterrarlo con todo su dolor. Y cuando le caía la tierra al burrito, el burrito le hacía así. Y luego le seguían echando tierra y el burrito le hacía así, se sacudía la tierra. Y le echaron tanta tierra que llegó un momento que el burrito pudo salir del pozo y vivió. Así que si alguien te da tierra, hermano, tú nomás sales así. Si alguien también da piedras, con esas piedras construye una casa. Y levántate en el nombre de Jesucristo. Tal vez el diablo ha lanzado mensajes a tu vida para decirte que tú ya no tienes más que hacer, que tú ya no te puedes levantar después de lo que has dicho. Y tal vez el diablo es como ese referee que ve a dos boxeadores y un boxeador cae, y tal vez el boxeador quiere levantarse, pero está el referee que toma la decisión. Y está el referee diciendo ahí 3, 2, 1 para declarar un knockout técnico. Y tal vez el diablo hasta ahorita te ha estado contando en cuenta regresiva. Tal vez él comenzó a decir 10, 9, 8, 7, 6. No te vas a levantar 5, ahí te vas a quedar 3. Te vamos a enterrar 2, 1, un poquito más y te vamos a enterrar para siempre. Pero cuando el diablo está contando en cuenta regresiva, hermano, yo quiero decirte que está Jesús diciéndote: hijo, a ver, 0, 1, 2, 3. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Oh, ¿alguien se puede levantar en esta tarde? ¿Alguien se puede levantar y alabar al Señor? ¿Alguien puede levantar sus manos y decir: Señor, no moriré sino viviré? No moriré sino viviré. No moriré sino viviré. No importa cuántas veces te hayas resbalado, no importa cuántas veces hayas caído, hermano, el día de hoy escucha la palabra de Dios que te dice a tu vida: vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar, porque si respiras, si el día de hoy estás aquí escuchando, hermano, es que Dios te ha dado la oportunidad de una vez más a levantarte. Hay personas aquí que están aplazando proyectos, que saben que tienen que tomar una decisión y están aplazando ese proyecto. Hoy quiero decirte una palabra: no aplaces más el proyecto. Levántate en el nombre de Jesucristo, que el Señor te está contigo y te va a ayudar. Hay personas aquí que han enterrado sueños. Yo quiero decirte, en Jesucristo tus sueños pueden ser desenterrados, resucitados. La semana pasada hablamos de la vid. Y ¿sabes qué, hermano? Si alguien desprende un pámpano de la vid, ese pámpano no se puede volver a pecar. No es lógico. Ningún científico, ninguna ciencia va a lograr que se vuelva a hacer. No puedes injertar un pámpano sobre la vid. No aplican los injertos. Es imposible. Pero yo no vengo a hablarte el día de hoy del Dios de las de lo que no puede hacer. Te estoy hablando del Dios que puede hacer todas las cosas. Te estoy hablando del Dios de las imposibilidades. Amén. Te estoy hablando del Dios que puede hacer todo lo ilógico para volverte a pegar la vida una vez más y decirte: hijo, levántate, porque yo estoy contigo. Levántate, porque yo estoy contigo. No moriré, sino viviré. Amén. Puedes levantar tus manos al Señor.